Aquella noche, una sola frase convirtió mi matrimonio en una casa llena de grietas. Mi esposa se rió con sus amigas y dijo, tal vez mi vida sería más fácil sin ti. Todos se rieron. Yo no discutí. No levanté la voz. Solo sonreí y respondí, entonces disfruta lo que viene ahora. La habitación se quedó muda, y de pronto nadie volvió a encontrar gracia en nada. Me llamo Martín Salcedo. Tengo 42 años. Construyo cosas, literalmente. Soy dueño de una empresa mediana de construcción y restauración arquitectónica en Almansa, una ciudad tranquila de Castilla-La Mancha donde la calle principal todavía conserva ferreterías de toda la vida, donde la gente saluda incluso a los coches que no reconoce, y donde cualquier comentario dicho en una cena un sábado por la noche puede llegar a la cafetería del centro antes del domingo al mediodía, sin que nadie admita haberlo contado. Nunca he sido el hombre más ruidoso de una sala. Nunca lo necesité. Crecí con un padre que repetía que las acciones de un hombre eran su verdadera biografía, y que las palabras no eran más que la portada, bonita a veces, elegante quizá, pero no la historia real. Yo construyo cosas que resisten. Puentes pequeños, fachadas antiguas, casas familiares que estaban a punto de venirse abajo, edificios históricos que otros daban por perdidos. Hablo mejor en estructuras que en discursos. Mi esposa se llamaba Elena. Trabajaba como directora de marketing para una marca regional de estilo de vida. Era brillante leyendo ambientes, brillante creando versiones de la realidad, brillante logrando que cualquier relato sonara como si siempre hubiera sido la única verdad posible. Llevábamos 11 años casados. Ella tenía 38. Era social de una manera que a mí jamás me salió natural, y durante los primeros años de nuestro matrimonio, nuestras diferencias no parecían competir. Se equilibraban. Luego cambió su círculo de amigas. Empezó de forma pequeña, como empiezan casi todas las cosas que después destruyen algo grande. 2 años antes, Elena se reencontró con una antigua compañera de la universidad llamada Valeria Montenegro, que había vuelto a Almansa después de un divorcio difícil. Valeria era el tipo de mujer que entraba en cualquier habitación como si estuviera en una audición. Aguda, graciosa, siempre actuando, y profundamente convencida de que la ambición y la tranquilidad no podían vivir en la misma casa. No le caía bien. Y tampoco se esforzaba en ocultarlo. Martín parece muy estable, dijo una vez durante una cena, dejando una pausa demasiado pesada entre las palabras. Debe ser cómodo para Elena tener tanta estabilidad. Estabilidad, en su boca, no significaba fuerza. Significaba conformarse. Lo escuché. Elena se rió. Yo lo guardé en silencio y seguí adelante. En menos de un año, la vida social de Elena empezó a girar casi por completo alrededor de Valeria. Después llegaron otras. Irene, una abogada de divorcios que hablaba del matrimonio como un mecánico habla de un coche viejo, señalando siempre qué pieza estaba a punto de fallar. Paula, que tenía un blog de bienestar y parecía incapaz de hablar sin usar frases como priorizarte, soltar lo que ya no vibra contigo o honrar tu proceso. Por separado, eran mujeres inteligentes. Juntas, se convertían en otra cosa. Un ecosistema con su propia lógica, su propio vocabulario y su acuerdo silencioso sobre lo que significaba tener una vida valiosa. Yo lo vi ocurrir durante meses. Vi cómo Elena volvía de sus cenas ligeramente distinta. Vi las nuevas frases que empezaron a aparecer en su boca. Vi cómo dejó de hablar de nuestra vida como algo que estábamos construyendo juntos y empezó a describirla como algo que ella estaba soportando, administrando o superando. Vi cómo empezó a reírse de cosas que antes no le habrían hecho gracia. Incluido yo. La cena fue en casa de Valeria. Elena me lo mencionó 3 días antes, de manera casual, casi informativa, como si no fuera una invitación sino un aviso. Valeria va a hacer una cena el sábado. La gente de siempre. Puedes venir si quieres. Si quieres. 11 años de matrimonio resumidos en un si quieres. Fui porque en ese momento todavía elegía estar presente. Todavía creía que aparecer era una forma de defenderse. Que simplemente estar allí,
siendo yo mismo, podía desmentir cualquier historia que estuvieran construyendo sobre mí cuando yo no estaba delante. La casa de Valeria era exactamente lo que uno podía imaginar. Reformada, abierta, demasiado cuidada, con ese tipo de decoración que pretende parecer espontánea aunque cada objeto haya sido elegido para decir algo específico sobre quién vive allí. Yo me fijo en esas cosas. Me fijo en los edificios. Noté enseguida que la reforma se había hecho deprisa y con materiales más baratos de lo que sugerían los muebles caros. Las molduras no correspondían al estilo original de la casa. El suelo imitaba madera noble, pero no lo era. Superficies bonitas sobre atajos estructurales. Pensé en eso más de una vez durante la noche. Éramos 8. Elena y yo. Valeria y su novio Diego, que tenía la expresión de un hombre esperando permiso para marcharse. Irene con su nueva pareja, cuyo nombre olvidé casi al instante. Y Paula con su marido, Álvaro, a quien siempre me había caído bien. Tranquilo, seco, profesor de historia en un instituto, de esos hombres que comunican más levantando una ceja que otros hablando 5 minutos. Álvaro y yo terminamos en un extremo de la mesa, como suele pasar en esas cenas, por una especie de clasificación natural. La comida estuvo bien. El vino era bueno. La conversación se movía por la superficie de las cosas, noticias, viajes, conocidos en común, proyectos, pequeñas opiniones disfrazadas de profundidad. Yo hablé menos de lo normal, pero estuve presente. Elena estaba luminosa de esa manera que tenía cuando se sentía cómoda, rápida, divertida, cálida. La miré y pensé, esta sigue siendo mi esposa. Todavía está ahí dentro. Entonces llegó la segunda botella de vino. No recuerdo exactamente qué tema abrió la puerta. Algo sobre decisiones de vida, caminos no tomados, la vieja pregunta de si las decisiones que te hacen estable también pueden hacerte pequeño. Territorio favorito de Valeria. Su escenario ideal. Elena dijo algo que no recuerdo con precisión, una broma sobre su vida doméstica, algo diseñado para sonar cercano, simpático, inofensivo. Valeria se rió y soltó, sinceramente, Elena, algunas mujeres nacen para algo más grande que una vida tranquila. Elena también se rió. Y entonces lo dijo. Tal vez mi vida sería más fácil sin ti. Lo dijo mirándome. Sonriendo. La mesa se llenó de risas. No una risa limpia. No una risa segura. Una de esas risas que llenan una habitación para evitar reconocer lo que acaba de entrar en ella. Yo miré a mi esposa. 11 años. La mujer a la que llevé al hospital a las 3 de la mañana cuando tuvo apendicitis. La mujer por la que reconstruí el porche trasero durante varios fines de semana porque una vez mencionó que le gustaría tomar café allí por las mañanas. La mujer a la que elegí, y seguí eligiendo incluso cuando elegirla se volvió más silencioso y menos reconocido. No sentí rabia. Sentí algo más frío, más quieto y mucho más permanente que la rabia. Levanté mi copa. La miré. Sonreí. No fue una actuación. Fue esa calma exacta que aparece cuando una decisión que llevaba mucho tiempo formándose por fin termina de formarse. Entonces disfruta lo que viene ahora, dije. Las risas se apagaron de golpe. No poco a poco. De golpe, como si alguien hubiera cortado la luz. Valeria me miró a mí, luego miró a Elena, y después bajó los ojos hacia su copa. Álvaro, al otro extremo de la mesa, cruzó la mirada conmigo durante un segundo. Su expresión no decía nada, pero dejó el tenedor sobre el plato con una lentitud deliberada, como hace un hombre cuando decide recordar un momento. La sonrisa de Elena permaneció en su cara 2 segundos más de lo necesario. Ese retraso de alguien cuyo cerebro procesa algo mientras el rostro espera instrucciones. Valeria, la cena estuvo muy bien, dije, dejando la servilleta sobre la mesa. El vino, excelente. Gracias por recibirnos. Me puse de pie, me despedí de la sala, estreché la mano de Diego, asentí hacia Álvaro y salí. Me quedé sentado en el coche 11 minutos antes de que Elena apareciera. Antes de seguir,
si esta historia te está tocando de alguna manera, suscríbete, deja un me gusta, escribe tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo para que llegue a más personas. Son apenas unos segundos, pero de verdad ayuda mucho. Ahora volvamos a Martín Salcedo y a lo que realmente significaba, disfruta lo que viene ahora. Elena entró en el asiento del copiloto y cerró la puerta con cuidado. Ese cierre cuidadoso, exacto, controlado, que significaba que estaba administrando su reacción. Eso fue vergonzoso, dijo. ¿Para quién? Para mí, Martín. Acabo de salir de una cena después de que mi esposa le dijera a sus amigas que su vida sería más fácil sin mí. Era una broma. Arranqué el coche. Lo sé, dije. Esa es la parte que me preocupa. Condujimos a casa en silencio. Soy bueno en el silencio. Crecí con él. Trabajo con él. Entiendo que el silencio no siempre es falta de comunicación. A veces es la forma más honesta de comunicación que existe. Elena subió al dormitorio. Yo fui a mi despacho y me quedé sentado en la oscuridad durante mucho tiempo. En construcción existe un concepto llamado carga estructural. Hay elementos de una edificación que están ahí solo por apariencia. Otros sostienen todo el peso. La habilidad crítica, la que separa a un buen constructor de uno mediocre, consiste en saber cuál es cuál antes de empezar a quitar cosas. Yo había pasado 11 años siendo un elemento de carga y siendo tratado como si fuera decoración. Abrí el cajón del escritorio y saqué un bloc amarillo. Vieja costumbre. Pienso mejor con un bolígrafo en la mano que con un teclado debajo de los dedos. Hice 2 columnas. No era una lista de ventajas y desventajas. Siempre he creído que esas listas son para personas que ya tomaron una decisión y buscan permiso. Eran 2 columnas de observaciones, lo que sabía y lo que necesitaba saber antes de moverme. A las 2 de la mañana, el blog tenía 3 páginas. A las 3, ya sabía que venía después. El lunes siguiente llamé a mi abogada. Se llamaba Claudia Ferrer. La había contratado durante años para contratos de empresa. Directa, precisa, nada sentimental. El equivalente legal de una buena ingeniería estructural. Esta vez es un asunto personal, le dije cuando contestó. Hubo una pausa breve. ¿Personal a nivel consulta o personal a nivel incendio? No estoy listo para presentar nada. Solo necesito entender mi posición. Ven el jueves. El martes llamé a mi contable. Andrés Molina llevaba años ocupándose de las finanzas de mi empresa y conocía nuestras cuentas personales casi igual de bien. Le pedí que preparara una imagen completa, bienes, cuentas, valoración de la empresa, propiedad de la casa, todo separado y documentado con claridad. ¿Todo bien, Martín?, preguntó. Cada día está más claro, respondí. El miércoles fui a trabajar. Siempre voy a trabajar. Teníamos una restauración en marcha en un antiguo teatro de Cuenca. Llevábamos meses con la fachada de piedra, las rejas originales de finales del siglo XIX, los balcones oxidados, las cornisas que pedían precisión absoluta. Ese tipo de proyecto en el que no solo construyes algo nuevo, eres responsable de algo que ya significaba algo para la gente antes de que tú llegaras. Pasé 10 horas en obra. Subí andamios, revisé medidas, hablé con el equipo. Mi encargado, Ramiro, que llevaba conmigo más de una década, me miró al final del día y guardó silencio un momento. Luego dijo, ¿todo bien, jefe? Trabajando en ello, respondí. Asintió una sola vez. Fue suficiente. Esa es la cosa con la gente que trabaja con las manos. Entienden que, trabajando en ello, es una respuesta, no una evasiva. Elena y yo atravesamos aquella semana como 2 personas que mantienen la apariencia de una casa mientras, por separado, observan las grietas. Ella pasaba más tiempo en el móvil. No lo escondía exactamente, pero lo inclinaba hacia el otro lado con ese ángulo específico de quien todavía no quiere una confrontación, pero ya se está preparando para una.
Fue a yoga 3 mañanas seguidas y volvió con ese brillo particular de alguien que no solo ha hecho ejercicio, sino que ha hablado mucho. El jueves por la noche llegó a casa y me encontró cocinando. Yo cocino quizá una vez al mes. Se quedó en la entrada de la cocina mirándome con una expresión que no pude leer del todo. «Estás haciendo pollo al marsala. Siéntate». Se sentó. Serví 2 platos, puse agua, me senté frente a ella. Comimos en ese silencio incómodo de 2 personas que tienen cosas que decir y están negociando el orden. «Martín», dijo por fin. «Sobre el sábado». «No estoy enfadado por el sábado», dije. Parpadeó. «No. No». Lo estuve durante un momento. Luego me interesó más que me dolió. ¿Te interesó qué? ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿En qué momento me convertí en una cosa de tu vida de la que tus amigas se ríen? ¿Y si eso nos ocurrió sin darnos cuenta o si lo permitimos? Ella se quedó callada. Llevo más de 20 años construyendo cosas, dije. Locales, casas, restauraciones históricas. Y las construcciones que fallan, porque a veces fallan, casi nunca fallan de golpe. Fallan porque algo que soportaba peso fue tratado como si fuera decorativo durante tanto tiempo que empezó a creerlo. Miró su plato. ¿Estás diciendo que tú soportas todo? Estoy diciendo que he estado actuando como si fuera decorativo, y creo que tú has dejado que lo haga. Eso no es justo. Elena, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien algo de mí que te hiciera sentir orgullosa? No algo que hago por ti. Algo de lo que eres orgullosa sobre quién soy. El silencio esta vez fue distinto. No defensivo. No frío. Era un silencio de búsqueda. No contestó. No porque quisiera evadirse. No porque estuviera calculando. No contestó porque realmente estaba intentando recordar, y el hecho de tener que intentarlo ya era una respuesta. Necesito que entiendas algo, dije. Cuando dije, disfruta lo que viene ahora, no estaba siendo dramático. No estaba actuando. Te estaba dando información. Algo va a cambiar. La única pregunta abierta es ¿qué va a cambiar? Levantó la mirada. ¿Qué significa eso? Significa que he pasado esta semana entendiendo mi posición. Y significa que me gustaría que tuviéramos la oportunidad de entenderla juntos antes de que esto se convierta en algo que nos ocurre, en lugar de algo que decidimos. Sus ojos se humedecieron. ¿Me estás diciendo que quieres divorciarte? Te estoy diciendo que quiero un matrimonio. Lo que intento averiguar es si todavía tenemos uno. Esa noche llamó a Valeria. Lo sé porque escuché su voz baja desde el dormitorio. Esa cadencia precisa de quien le narra los hechos a alguien que ya estaba esperando escucharlos. No escuché el contenido. No lo necesitaba. El hecho de que la llamada existiera era suficiente información. El viernes por la mañana me reuní con Claudia. Su despacho era limpio, tranquilo, sin adornos innecesarios. Un espacio que transmitía competencia sin necesidad de presumirla. Leyó lo que Andrés había preparado, hizo preguntas exactas y tomó notas exactas. Estás en una posición fuerte, dijo al final. La empresa es tuya, existía antes del matrimonio y está bien estructurada. La casa tiene patrimonio compartido, pero la entrada está documentada como proveniente de bienes previos. Si quisieras... No voy a presentar nada todavía, la interrumpí. Quiero saber cuál es mi posición. Eso no es lo mismo que usarla. Me miró por encima de las gafas. La mayoría de las personas que vienen a entender su posición terminan presentando en menos de 2 meses. No soy la mayoría, dije. Y me gustaría ser la excepción. Casi sonrió. ¿Qué quieres, Martín? No legalmente. De verdad. Pensé un momento. Quiero saber si mi esposa sigue ahí dentro. La mujer con la que me casé. O si fue reemplazada tan lentamente que ninguno de los dos lo notó. Si sigue ahí,
entonces tenemos una conversación distinta. Y si no sigue ahí, entonces tenemos esta. Toqué la carpeta con la punta de los dedos. El sábado por la mañana, una semana después de la cena, estaba en el garaje cuando Elena apareció en la puerta, todavía con la bata puesta, sosteniendo 2 tazas de café, como solía hacer en los primeros años de casados, quedándose en los umbrales como si estuviera decidiendo si entrar del todo. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. Sí. Entró y se sentó en el viejo banco de trabajo pegado a la pared, el que estaba allí desde que compré la casa, el mismo que ella siempre había llamado un estorbo. Lo miró brevemente y no dijo nada sobre él. Hablé con Valeria anoche. Lo sé. Me dijo que debía mantenerme firme. Que estaba siendo controlador al hacer que aquel comentario de la cena sonara como una amenaza. ¿Y tú qué piensas? Rodeó la taza con las 2 manos. Pienso que el comentario de la cena fue cruel. Pienso que últimamente he dicho cosas que no habría dicho hace 2 años. Pienso que me he metido tanto en un grupo de personas que confunden la insatisfacción con sabiduría, que empecé a mirar mi propia vida como si fuera algo de lo que tenía que escapar, en lugar de algo que yo también había construido. Lo dijo con firmeza. Como alguien que había practicado, pero no de una manera falsa. Más bien como alguien que necesitó encontrar palabras para algo verdadero. No quiero que seas mi chiste, Martín. No sé cuándo te convertiste en eso, pero esta semana te he observado. Vi cómo simplemente te quedaste callado y te pusiste a trabajar, y me di cuenta de que había olvidado eso de ti. Tú no actúas como si estuvieras bien. Tú haces lo necesario hasta estar bien. El garaje quedó muy quieto. La versión de Valeria de una buena vida hace mucho ruido, dije al final. Yo noto las cosas en silencio. Eso siempre iba a chocar. Yo te elegí a ti, dijo. Elegí la calma. Creo que olvidé que la elegí porque la quería, no porque me conformé con ella. Hay una diferencia. Hay una diferencia enorme. Me apoyé junto a ella en el banco de trabajo. Sin tocarla. Solo cerca. Paralelos, como al principio, cuando la proximidad todavía bastaba. Fui a ver a una abogada el viernes, dije. Ella soltó el aire lentamente. Me lo imaginé. No presenté nada. ¿Por qué no? Porque yo construyo cosas que duran, respondí. Y no demuelo nada hasta estar seguro de que no puede restaurarse. Giró la cabeza y me miró. Sus ojos estaban claros. No actuando. No administrando. ¿Puede restaurarse?, preguntó. Todavía no lo sé, dije. Pero me gustaría averiguarlo. Con una condición, que dejemos de permitir que la definición de otras personas sobre una vida valiosa se convierta en la medida de la nuestra. ¿Te refieres a Valeria? Me refiero a Valeria. Y a la versión de ti que vuelve a casa después de sus cenas. Asintió despacio. Eso es justo. Y terapia, añadí. No porque estemos rotos, sino porque las buenas estructuras se revisan regularmente. Es mantenimiento, no reparación de emergencia. Una esquina de su boca se movió apenas. ¿Vas a usar metáforas de construcción durante todo este proceso? Probablemente. Está bien, dijo. Está bien. Lo que vino después no fue una reconciliación de película. Fue algo más útil que eso. Empezamos a ver a un terapeuta llamado Dr. Solano, un hombre tranquilo y metódico que hacía preguntas como un buen inspector revisa una estructura, con cuidado, con sistema, interesado en saber qué estaba sosteniendo y qué estaba fallando. Tuvimos 12 sesiones durante varios meses. Algunas fueron incómodas de esa forma en que las cosas necesarias suelen ser incómodas. Elena se fue alejando del círculo de Valeria. No de manera dramática. Sin enfrentamientos. Sin anuncios. Simplemente empezó a estar menos disponible. Y en la economía de ese tipo de amistades, estar menos disponible significa volverse poco a poco irrelevante. Valeria envió mensajes afilados durante unas semanas y luego se detuvo.
Irene mandó un comentario indirecto sobre las mujeres que vuelven a lo cómodo. Paula publicó en su blog algo sobre soltar vínculos que te mantienen pequeño, y Elena me lo enseñó con una expresión seca. Habla de mí, dijo. Lo sé. No soy pequeña. Yo también lo sé. Álvaro, el profesor de historia de aquella cena, me escribió 2 meses después de esa noche. Hola, el departamento del instituto está reuniendo fondos para restaurar una sala antigua. Alguien dijo que quizá tú eras la persona adecuada para llamar. Lo llamé. Tomamos café. Nunca mencionó directamente la cena. No hacía falta. Algunos reconocimientos se hacen de lado. 8 meses después de aquella noche, yo estaba en la obra de Cuenca. El antiguo teatro estaba en su fase final. La fachada de piedra completamente restaurada. Las rejas viejas limpiadas y reforzadas. Todo el edificio de pie otra vez, como había sido diseñado para estar de pie, cuando sonó mi teléfono. Era Elena. Ven al porche de atrás esta noche, dijo. Cuando termines. ¿Qué hay en el porche? Hice la cena fuera. Quiero que comamos allí. El porche de atrás. El mismo que yo había reconstruido para ella años antes. El mismo que había dejado de usar más o menos cuando los branches de Valeria se volvieron más importantes que las mañanas tranquilas. Estaré en casa sobre las 7, dije. Bien. Me quedé un momento en el andamio después de colgar, mirando la cara restaurada del edificio. Más de un siglo de historia. A punto de ser demolido meses antes. De pie ahora porque alguien decidió que valía la pena entender lo que era antes de decidir lo que no podía ser. Ramiro apareció junto a mí revisando una carpeta. Está quedando bien, dijo, refiriéndose al edificio. Sí, respondí, queriendo decir varias cosas a la vez. Esto es lo que sé ahora y que no sabía antes de aquella cena, antes de una risa barata, antes de que 7 palabras cambiaran la geometría de mi matrimonio. Lo más peligroso que le puede pasar a un elemento de carga no es una falla repentina y catastrófica. Es una erosión lenta, gradual y socialmente aceptada, donde las personas a tu alrededor empiezan a tratar la resistencia como debilidad y la estabilidad como estancamiento, hasta que tú mismo comienzas a creerlo. La respuesta no es volverte más ruidoso. No es interpretar una versión de ti mismo que reciba aprobación en habitaciones para las que nunca fuiste diseñado. La respuesta es saber exactamente quién eres y estar completa, tranquila e inmoviblemente seguro de tu propio valor, de modo que cuando alguien se ría y diga que la vida sería más fácil sin ti, no discutas, no te rompas, no desaparezcas. Solo sonríes y dices que disfruten lo que viene ahora, porque tú ya sabes lo que viene. Y sabes que, pase lo que pase, vas a estar bien. ¿Y tú, habrías perdonado algo así? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia.